Están las células eucariotas y las células procariotas. Y las bacterias generalmente son células procariotas, que son las células mucho más antiguas, ¿verdad? Que una de las características que tienen es que no presentan un núcleo bien definido dentro de la célula. Todo lo que es el material genético está eh, disperso dentro de la célula, ¿verdad? Dentro de lo que es el citoplasma. Entonces, las bacterias de actuar inhiben primero lo que es la síntesis de la pared celular. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que nosotros empezamos a tomar el antibiótico, cuando la bacteria en sí se empieza a dividir, porque se divide con un mecanismo que se llama fisión binaria, o sea que una célula se divide en dos células idénticas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a inhibir, o sea, va a inhibir que cuando se divida se forme bien lo que es la pared celular y muera lo que es la bacteria. ¿Ustedes piensan que hay tanto hincapié en los médicos y en todos los que dicen que el antibiótico se tiene que tomar ahora? Sí o sí hay que tomar ahora. ¿Por qué piensan ustedes que es eso? Que hace más fuerte a la Si es bacteria, que no tomamos ahora, le hace más fuerte a la bacteria, hace más más resistente. resistente. ¿Y por qué piensan ustedes? ¿Por qué Porque piensan? termina ahí, termina en esa hora ya el efecto del medicamento. Ahora se produce. Sí. Las bacterias en sí, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos un antibiótico? Nosotros nos enfermamos por una enfermedad bacteriana, ¿verdad? Nosotros consumimos algo que estaba contaminado, nos da gastroenteritis. ¿Qué pasa? Las bacterias se dividen rapidísimo. O sea, si yo hoy comí algo contaminado, yo a la tarde yo ya voy a empezar a tener vómito, tener diarrea, dolor de estómago, inclusive. ¿Por qué? Porque se dividen rapidísimo. Una bacteria puede ser miles y millones de bacterias ya en el día, ¿verdad? Es tan rápido que se dividen. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos los antibióticos? Tomamos nosotros un antibiótico. El antibiótico tenemos que tener en cuenta que nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos un montón de bacterias. Tenemos más bacterias vivas viviendo dentro nuestro que propias células nuestras. Nosotros tomamos un antibiótico, no le va a afectar solamente a la bacteria que le está haciendo efecto, que no está haciendo una enfermedad, no está causando una enfermedad, sino que le va a afectar a todo lo que sea sensible a ese antibiótico. Entonces, por eso lo que a veces tomar el antibiótico te da mal estómago, tipo te patea el estómago, tipo te da así, ganas de vomitar y cosas así. Nosotros ahora tomamos un antibiótico, tomamos el primer antibiótico el primer día. ¿Qué va a hacer ese antibiótico? Ese antibiótico ya va a matar una buena cantidad de bacterias, las que son más débiles, más sensibles a ese antibiótico. Entonces ya va a ir matando unos cuantos, una buena cantidad. Tomamos bien el primer día, el segundo día volvemos a tomar bien. Vamos a traer la misma cosa, va a matar otra una buena cantidad de bacterias y va a evitar también eso que se reproduzcan, ¿verdad? Al tercer día nosotros ya nos sentimos bien. ¿Verdad? Ya estoy bien, ya me curé, ¿verdad? Y ya no tomo mi medicamento, ya no tomo el antibiótico porque me hace mal, tipo, me da, qué sé yo, náusea. Dejo de tomar. ¿Qué va a pasar ahí? Está bien, yo maté buena cantidad de bacterias, pero ¿cuáles son las bacterias que van a quedar? Los más resistentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo dejé de tomar y se va. Medicamento también produce. Sí, y ahí se van a reproducir, porque las bacterias se reproducen, una bacteria se reproduce por fisión binaria. Una bacteria genera dos bacterias idénticas, genéticamente idénticas. Entonces, esa bacteria que sobrevivió, que es más resistente, se va a multiplicar en dos, igual de resistente, y así sucesivamente. Entonces, yo a la tardecita otra vez me voy a empezar a sentir mal. Entonces, no, voy a tomar otra vez mi medicamento. Yo voy a tomar el medicamento, ya no me va a generar el efecto. ¿Por qué? Porque yo ya tenía que tomar 4, 5, 6 días para que recién me haga el efecto. Entonces, esa es una de las causas por las que uno tiene que tomar sí o sí ahora los antibióticos. Bueno, uno es la inhibición de lo que es la pared celular, otro es la inhibición de la síntesis de proteínas. Nosotros inhibiendo la síntesis de proteínas
Vamos a evitar justamente ese proceso de replicación, el proceso de división, que una célula se convierta en dos células idénticas, porque las proteínas generalmente forman parte tanto del material genético como también de la pared celular y los componentes de la célula. Entonces, si nosotros evitamos eso, la célula no se reproduce, la bacteria no se reproduce y va a terminar muriendo. Luego tenemos la inhibición de la replicación y la reparación también del ADN, ahí hablamos ya a nivel del material genético, a nivel ya sea ADN o también puede ser ARN, evitando que se genere esa duplicación del ADN o del material genético en sí. No se va a poder replicar, o sea, no se van a poder dividir las células, no se van a poder formar más bacterias, entonces va a terminar muriendo también. Y también inhibición de las vías metabólicas. Nosotros tenemos que saber que para cada proceso, por ejemplo, lo que es la división de las bacterias en sí es un proceso metabólico, donde usan un montón tiene que usar un montón de, qué sé yo, energía, de lo que es azúcar y cosas así, para poder replicarse. Nosotros inhibiendo esas vías vamos a evitar que se multipliquen, ¿verdad? Y también lo que es la alteración de la membrana celular. Como les dije, una bacteria tiene una membrana celular que le protege justamente y que nos hace que todo su material genético se disperse, ¿verdad? Entonces, si nosotros alteramos esa membrana celular, podemos hacer que sea más permeable, por ejemplo, que pierda más líquido o que entre más líquido dentro de lo que es la bacteria. Y eso tarde o temprano también le va a generar un desequilibrio y va a terminar muriendo así la bacteria. Luego tenemos según su espectro de actividad, por ejemplo, están los antibióticos de espectro reducido. Cuando nosotros hablamos de espectro reducido es porque ese tipo de antibiótico actúa solamente para un tipo específico de bacteria. Por ejemplo, tenemos la penicilina que se utiliza generalmente para estreptococos. Y luego están los antibióticos de espectro amplio, quiere decir que actúa ante muchos tipos de bacterias, se puede utilizar y que son los que generalmente se usan como primera línea, ¿verdad? Que son los más, eh, para tratar así muchas enfermedades, por ejemplo, el médico ya sabe, ya que sea para una gastroenteritis o para una enfermedad respiratoria, utiliza, por ejemplo, la citromicina que va a darle una protección mucho más amplia, ¿verdad? Y luego tenemos según su efecto sobre las bacterias. Ahí tenemos las bactericidas y los bacteriostáticos. Cuando hablamos de bactericida, hablamos de que va a matar directamente lo que es las bacterias. Y cuando hablamos de bacteriostáticos, vamos a hablar de que van a inhibir el crecimiento y así también lo que es la replicación de la bacteria. Y eso que va a hacer que nuestro sistema inmune le pueda eliminar a la bacteria así dentro de lo que es nuestro organismo. Y luego tenemos según su origen, tenemos los naturales que son producidos por los microorganismos. Por ejemplo, o sea, el primer antibiótico que se descubrió, por ejemplo, es la penicilina. ¿Saben cómo se descubrió eso? No, la penicilina se es producida por un hongo. Alexander Fleming fue el que descubrió. ¿Cómo descubrió él? Él era un científico que estudiaba cepas de bacterias, ¿verdad? Él hacía microbiología. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen en la parte de microbiología? Generalmente cultivan, ¿no? Los estudios que se hacen de cultivo se hacen para identificar la bacteria y para también identificar a qué tipo de antibiótico es sensible, ¿verdad? Entonces, en esa época, como no había, ¿verdad? Todavía los antibióticos, él estudiaba las cepas en sí. Y él viajó, una vez él viajó, dejó sus cepas de bacterias, ¿verdad? Una dejó destapada, ¿verdad? Por eso generalmente se tapa. Dejó destapada y algunos dicen que estaba comiendo algún sándwich, dejó el sándwich ahí y el sándwich le agarró todo hongo, ¿verdad? Y que ese hongo se subió por encima de la placa y que él vio que en donde creció el hongo alrededor se generaba un halo donde no había crecimiento de bacterias. Pero después en toda la placa crecían las bacterias menos ahí. Entonces él ahí empezó a estudiar con sus ayudantes y hicieron un extracto de ese líquido, ¿verdad? Que secretaba ese hongo, que era penicillium, no me acuerdo el nombre del hongo, pero empezaba penicillium y tenía otro nombre ahí.
sacaron, pudieron extraer ese extracto de ese hongo y ahí se generó el primer antibiótico, fue la penicilina, que creo que en 1958 o 48 fue la primera vez que se utilizó. O sea, hace poquito, o sea, no, ni 100 años que se descubrió. Luego están los semisintéticos que se modifican a partir de algún tipo de antibiótico natural. Y luego están los sintéticos que generalmente generan ya directamente en un laboratorio. Entonces, para hacer otra vez ayuda a memoria, se clasifican según su tipo de acción, que habíamos hablado que puede afectar la pared celular, puede afectar algún tipo de lo que es la reparación, la replicación del ADN, puede afectar la permeabilidad de la membrana. Si habíamos hablado del espectro, habíamos hablado que puede ser espectro reducido, que afecta netamente a un tipo de bacteria, o de amplio espectro que afecta a varias bacterias. Habíamos hablado que según su acción en las bacterias pueden ser bactericidas que matan directamente las bacterias o bacteriostáticos que inhiben el crecimiento y así la replicación. Y después habíamos hablado el último que pueden ser o naturales, semisintéticos y sintéticos. Luego tenemos los antiparasitarios. ¿Qué saben de los antiparasitarios? Para los parásitos, hay distintos tipos de parásitos. Por ejemplo, podemos tener nosotros tanto parásitos en la parte intestinal, podemos tener ahí protozoos, que son células independientes, cada célula es un parásito diferente. Pueden ser gusanos también, que son generalmente los helmintos. Dentro de los helmintos, dentro de los gusanos, tenemos otra vez gusanos redondos, gusanos planos como cintas, gusanos planos como hojas. Hay también hemoparásitos, o sea, parásitos que no es necesariamente parasitan la parte intestinal, sino que parasitan la parte de la sangre. Ahí, por ejemplo, tenemos, puede ser la Toxoplasma gondii, puede ser la malaria, puede ser la leishmaniasis, ¿verdad? O sea, hay un montón de tipos de parásitos, ¿no? Porque uno piensa parásitos en la parte intestinal, o sea, piensa que es solamente eso. Y es un montón, abarca un montón de cosas más. La clasificación, los dos principales son los antiprotozoarios y los antihelmínticos. Los antiprotozoarios son los que actúan contra los parásitos que son justamente los unicelulares, o sea que una célula, un parásito, equivale a una célula, son microscópicos. Por ejemplo, ahí entre los parásitos más comunes tenemos la Endolimas lana, la Giardia, la Entamoeba coli, la Entamoeba histolítica, ¿verdad? Que todo eso vamos a ver, si es que llegan a ver conmigo, ¿verdad? Vamos a ver la parte de microbiología, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad? De este tipo de medicamentos, por ejemplo, está el metronidazol, o sea, te habrán escuchado alguna vez, creo que es el que se da que le da a las criaturas en el colegio, si no me equivoco, no sé si era metronidazol o albendazol. Albendazol, ¿verdad? Es una pastillita o gotita, no me acuerdo. Una pollita. Una pollita. Sí. Albendazol. Los ejemplos están metronidazol, que afecta como la paralallaria, mediasis, tricomoniasis, tricomonas, también un parásito que puede afectar o puede es una enfermedad de transmisión sexual porque también puede afectar la parte genital tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Luego está la cloroquina, por ejemplo, que se utiliza para la malaria, que es un hemoparásito que afecta la parte de la sangre, ¿verdad? Que genera síntomas muy parecidos a lo que es el dengue, ¿verdad? Son muy parecidos al dengue, ¿eh? Solamente que es un parásito mucho más grave por eso. Luego está la albendazol, que es para la yardiasis, que es un parásito, un protozoo intestinal muy común. ¿Yardia habrán escuchado alguna vez? Ya que generalmente te deja en la cara, te deja manchitas blancas por el tema de que absorbe mucho hierro y te deja tipo así medio un jugador anémico a la larga en sí, ¿verdad? Y el trimethoprim sulfamethoxazol, por ejemplo, se utiliza para toxoplasma, isoporiasis y ciclosporiasis. Toxoplasma también conocen, ¿verdad? ¿Cuál? Toxoplasma. Toxoplasma se cura solamente que es difícil de curar. ¿Por qué? Porque tiene una fase que queda latente, o sea, tipo queda escondido, se encapsula en sí el parásito dentro del cuerpo y no genera ningún tipo de síntoma.
Lo genera hasta que pasa el tiempo y después cada cierto tiempo se va rompiendo esa cápsula, ese quiste. Y ese hay que tener en el embarazo porque generalmente entra dentro de un perfil que se llama perfil Torch, que es la que tuvieron hijos seguramente se habrán hecho. Dentro de Sí, lo que es el perfil Torch entra toxo, cito, rudola, y ahí ya puede entrar herpes, VD, HIV, T Chagas, porque justamente tiene implicancia, si vos por ejemplo tenés o te contagiaste de toxoplasmosis 3 meses antes de estar embarazada o dentro de los primeros 3 meses, hay riesgo que se le pase al hijo, ¿verdad? Al feto, y el feto puede, o sea, te puede producir ya sea un aborto espontáneo o puede llegar a nacer ya sea con un retraso del hijo, o una de las complicaciones más comunes es a nivel ocular. Se enquista el parásito ya sea en el ojo de la madre como también de la criatura, entonces empieza a afectarle, ¿verdad? Empieza a afectar mucho lo que es la visión. Por eso se hace el toxo. Si sale dentro de lo que es el perfil toxo, sale toxo positivo, se hace otro test, que es un test de avidez, justamente que le va a indicar al médico si el contagio fue reciente o si ya es un contagio de hace rato, ¿verdad? Porque las defensas, o sea, nosotros quedamos, la persona que tuvo toxo se queda con un recuerdo de que ya tuvo. Entonces, justamente eso es lo que hay que saber, si es netamente un recuerdo o si realmente está teniendo la infección o no. Entonces, plasmosis, uno de los principales reservorios es el gato. El gato se contagia, o sea, nos contagiamos cuando ingerimos algo que está contaminado con materia fecal de un gato. Obviamente que nosotros no es que vamos a ir a comer algo que estuvo en contacto con un gato o con la materia fecal de un gato, pero nosotros tenemos que saber que el gato cuando se va del cuerpo se queda un poco de materia fecal por el pelo del gato, el pelo del gato sale, se va por cualquier lado, se puede ir, se queda en tu sofá, o te vas, te sentás en tu sofá, no te diste cuenta, tocaste ahí el pelo, se te fue el pelo por la mano, o te vas a agarrar, comer una manzana y te contagias. O sea, por eso hay que imaginar mucho, si es que tienen gatos, tienen que imaginar mucho el tema de que no salga, porque hay muchos que tienen y le cuidan como no sé, que como una criatura. Ven algo que no, es todo el día está en el sofá, no sí, sale de lo afuera, que está bien, ¿verdad? Y hay otros que le tienen a su gato, quieren gato, pero le deja hacer su vida, tipo, se va, todo el día está afuera, después a eso a la tardecita, viene para comer o a la noche viene para cenar, duerme y después sale otra vez. Y esos gatos, o sea, que comen en el día, con qué gato, con qué perro, con qué animal estuvieron en contacto, entonces hay que atender. Antihelmínticos, los helmintos son los gusanos, como le dije hace rato. Ahí ya le dije que puede haber distintos tipos de gatos de gusanos, los gusanos planos, los gusanos redondos, como hoja o como cinta. Y también hay un montón de medicamentos que pueden actuar tanto para los antiprotozoarios como también para los antihelmínticos, por ejemplo, el albendazol, por eso se usa el albendazol y también el albendazol porque tiene efectos en ambos tipos, ¿verdad? Ya sea como para protozoos como también para los gusanos en sí, ¿verdad? El mecanismo de acción pueden inhibir lo que es también los procesos biológicos o procesos metabólicos, como por ejemplo pueden inhibir lo que es el metabolismo de carbohidratos. Ahora en el metabolismo de carbohidratos nosotros vamos a evitar que el parásito así pueda obtener la energía de esos carbohidratos para poder cumplir su función. Entonces, al inhibir eso, el parásito así no va a tener energía y va a terminar muriendo, ¿verdad? Interferencia con lo que es la función neuromuscular le va a causar parálisis, decía parásito generalmente a los hermitos, y eso va a hacer que nosotros podamos eliminar ya por la materia fecal en el caso de que sea la parte intestinal. Tenemos también alteración de la permeabilidad de la membrana celular, que es lo que va a hacer eso, que pierda más líquido, como que también absorba más líquido, y eso va a provocar un desequilibrio dentro de lo que es el parásito y tarde o temprano va a terminar muriendo. Inhibición en la síntesis de ácido nucleico de proteínas también. Vamos a evitar que se pueda reproducir el parásito. Eso va a hacer también que muera, que nuestro organismo, nuestro sistema inmune pueda eliminar el parásito. Y la inhibición de los microtúbulos son
participa en todo lo que es el proceso estructural, ¿verdad? De lo que es el parásito, ya sea protozoo o el mito. Entonces, si nosotros inhibimos esta formación, no se va a poder generar la estructura en sí de lo que es el parásito, entonces, claro que el temprano también ya se va a terminar falleciendo por esa incapacidad o esa deformidad, o nuestro organismo va a eliminar. Antimicóticos, ¿qué significa micótico? Se dice bueno, enfermedad micótica. Hongo, ¿verdad? Se puede usar micótico fúngico también, se dice fungo, una infección fúngica o una infección micótica. Entonces son medicamentos utilizados para tratar infecciones por hongos, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer generalmente este tipo de medicamentos? Van a actuar ya sea eliminando el patógeno en sí, va a inhibir el crecimiento o la producción de más hongos, ¿verdad? Y eso va a hacer que nuestro sistema inmunológico pueda eliminar al hongo en sí, ¿verdad? La elección también de lo que es el antimicótico se tiene es muy parecido a lo que es la elección de un antibiótico. Generalmente para elegir bien un antibiótico se tiene que hacer un estudio que es de un cultivo. Dependiendo de la zona donde se produce la infección, si es la vía urinaria o no, un cultivo de orina, puro cultivo. Si es la parte intestinal, un coprocultivo, que es un cultivo de la materia fecal. Y ahí en el cultivo generalmente va a salir qué tipo de bacteria, qué tipo de hongo es el que está causando la enfermedad. Y también cuando sale positivo va a salir a qué antibiótico en sí es sensible. Entonces ahí nosotros vamos a estar seguros de qué antibiótico tiene que tomar el paciente para que se cure. Y se va a curar si toma bien. Pero como le dije, si empieza a tomar una vez, toma, se siente bien, deja de tomar, se va a volver a enfermar. Y lo mismo se hace con los hongos. Se hace también un cultivo y ahí a partir de saber qué tipo de hongo es el que está causando la enfermedad, se sabe qué tipo de antimicótico hay que tomar. Y luego tenemos los antivirales, que son para los virus, ¿verdad? Que son medicamentos diseñados para los virus, para tratar enfermedades e infecciones causadas por virus. A diferencia de los antibióticos que actúan contra las bacterias, los antivirales generalmente actúan en diferentes etapas de lo que es el proceso de replicación del virus, ¿verdad? Porque el virus en sí no es un ser vivo, o sea, no es un organismo vivo. Los virus generalmente son paquetes de ácido nucleico, ¿verdad? Que para poder replicarse tienen que infectar una célula X, ¿verdad? Para poder utilizar todos los organelos de esa célula, toda la maquinaria de esa célula, para poder crear otros virus y poder replicarse. Por sí solo no puede, ¿verdad? Entonces, los antirretrovirales lo que hacen es eso, evitar esa unión, o sea, tratan de evitar esa replicación, ¿verdad?, del virus, para que no pueda, ¿verdad?, entrar, qué sé yo, una célula huésped y poder replicarse y poder generar más virus, que es lo que hace un poco lo que es el medicamento que se utiliza para el HIV. El HIV no tiene cura en sí, ¿verdad? Pero se utilizan antivirales, antirretrovirales, que es el mecanismo que tiene es como el HIV ataca a un tipo de linfocito, que es un tipo de glóbulo blanco, que son los encargados de la producción de anticuerpos dentro de nuestro cuerpo. El HIV tiene que ir a ese linfocito, tiene que entrar dentro de ese linfocito, se reproduce ahí, o sea, se replica y muere el linfocito, se abre, se rompe y libera más virus, ¿verdad? Que por eso causa inmunodeficiencia, ¿verdad? Causa una disminución de las defensas en sí, ¿verdad? Entonces, el medicamento que se utiliza ahora mismo es un medicamento que justamente evita esa unión, protege a ese tipo de linfocitos para que el HIV, el virus, no pueda entrar. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que la cantidad de virus que nosotros tenemos, de HIV que tenemos dentro del cuerpo, disminuya, vaya disminuyendo. ¿Pero por qué no se cura? Porque obviamente que el medicamento no es que yo tengo, ponerle que tengo circulando en mi cuerpo 1 millón de linfocitos B, que yo porque tomo ese medicamento, los 1 millón de linfocitos B van a estar protegidos. No, seguro que va a haber un porcentaje X que el virus va a entrar igual, ¿verdad? Pero va a ser mucho menor. En vez de que se infecten
qué sé yo, en una hora se infecten los 1 millón de linfocitos, se van a infectar 10.000. Entonces eso baja muchísimo la cantidad de virus que nosotros va a bajar mucho lo que es la carga viral. Se habla de carga viral cuando hablamos de enfermedades por virus. Y eso va a hacer inclusive que por métodos que nosotros hoy en día tenemos sea prácticamente indetectable. O sea, tan baja que es la cantidad de HIV que tenemos, prácticamente indetectable. El HIV es virus, Un entonces. virus. ¿Y la sífilis? Sífilis es una bacteria. Bacteria. Una bacteria. Se trata con Con antibióticos. antibióticos. Generalmente con penicilina se trata de eso. Sífilis. Una enfermedad de transmisión sexual. El HIV es virus de inmunodeficiencia humana. Sí. El sífilis es una bacteria. Le ponemos Palidium, una palidium. Eh, la sífilis se cura, o sea, uno se puede curar con antibióticos, se cura solamente que el paciente que tuvo ya queda en su cuerpo el recuerdo de que tuvo alguna, tipo una cicatriz se le dice. Y la HIV no, la HIV hasta hoy en día suelen salir siempre que hay pacientes que ya se curan, ¿verdad? Pero hoy en día cada cosa también que vemos en internet no sabemos más si es verdad o es mentira. El mecanismo de acción, los antivirales actúan interfiriendo una etapa específica de lo que es el ciclo de replicación del virus, ¿verdad? Dentro de las células que infectan. Por ejemplo, como le dije recién, el ejemplo del HIV que bloquea la entrada o la fusión del virus a la célula eh, donde tiene que generar, ¿verdad? Donde tiene que replicar. También se puede bloquear lo que es la replicación. Una vez que el virus entra, se bloquea la replicación del ADN de este virus dentro de lo que es esa célula en sí, dependiendo del tipo de célula. Porque no solamente van a afectar la célula de sangre, por ejemplo, el virus de la hepatitis tiene que afectar sí o sí la célula del hígado. ¿Verdad? Hay, por ejemplo, el virus de la influenza tiene que afectar lo que es la mucosa respiratoria. ¿Verdad? El virus del COVID puede afectar tanto las vías respiratorias como también la vía gastrointestinal, o sea, la parte intestinal. El adenovirus lo mismo, la vía respiratoria como también las vías, la parte intestinal. ¿Verdad? Entonces, generalmente actúa eso, actúa así, ¿verdad? Actúan los antivirales, ¿verdad? Ya sea inhibiendo la entrada, inhibiendo la producción del material genético para que se pueda reproducir eh, los virus en sí, ¿verdad? Pero es muy difícil de curar. Las enfermedades virales en sí no son muy difíciles de curar. Hay un montón de enfermedades virales, por ejemplo, como el HIV. Después tenemos, por ejemplo, la hepatitis, ¿verdad? La hepatitis B y la hepatitis C son dos enfermedades que tienen una alta probabilidad de que sea una enfermedad crónica. Se puede curar, pero tiene mayor porcentaje de que sea crónico que nosotros convivamos ya con ese virus de por vida. Después, por ejemplo, está el herpes. Una vez que tenés herpes, ya tenés herpes, virus de papiloma humano, tenés ese, ya tenés por siempre. Son muy difíciles de curar en sí, ¿verdad? Pero muy bueno. ¿Quieres prender la luz? Vamos a jugar. Ya habrán hecho crucigrama alguna vez en su vida. Antes se hacía más, cuando yo era chico, por ejemplo, se hacía mucho porque se tenía todavía esa costumbre de prácticamente todos los días comprar el diario, ¿verdad? Que cosa que hoy en día ya prácticamente no se compra, ¿verdad? No sé que sea muy tradicional todavía. Eh, Eso vamos a hacer. Todo lo que es across son así, horizontales. Y todo lo que es down van a ser así. Tienes un numerito, 1, 2, 6, 7 son las siglas que van lo que van de forma horizontal y 1, 3, 4 y 5 son los que van de arriba para abajo. Entonces, por ejemplo, across el 1, que, espera que, solo que no sale bien. Ahí sale bien. Entonces, el across
que es el uno, que es de ahí hacia ahí, dice, antiparasitario utilizado para tratar infecciones por gusanos. Ahora tengo la respuesta, creo. ¿Cómo se llamaban los gusanos? Tenía un nombre raro. Bueno, ¿cómo se llamaban? Ahí no se ve nomás bien. Cuando nosotros hablamos de dos tipos. Los antiprotozoarios, que eran para los protozoos, que eran para las células, y los ¿cómo se le decían los gusanos? Anti, empezaba con el. No sé por qué no sale bien. Anti, ¿no se acuerdan? No, acá no, no, acá van a pasar en el pizarrón. Vamos a ver la parte de antiparasitario. Estaban los antiprotozoarios, que eran para los protozoos. Y para los gusanos, anti, el, el míntico. ¿Qué va a pasar? No se ve bien. No sé. Pero voy a parar ya mis... No, yo no.